no quieras convertirte en un hombre para poder competir o colaborar con ellos. Tu esencia es distinta y ese es el valor agregado que damos. Entonces, ¿qué pones tú como mujer y qué da el hombre como, ¿no? También hombre, y cómo 1 más 1 da 2, ¿no? Entonces, ¿cómo sumas en esta pues complicidad? Creo que esa parte lo que tendríamos que entender muchas mujeres, en decir, no es una competencia, no es una rivalidad, es entender cuál es nuestra esencia y cuál es el valor que vamos a poner para hacerlo también más sencillo, ¿no? Y poder, pues de alguna manera, seguir trascendiendo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Impacto. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que ha demostrado que el liderazgo no tiene género, que con pasión, visión y compromiso se pueden romper barreras en un mundo donde por mucho han dominado los hombres. Ella es una de las líderes más influenciales del desarrollo de talento y cultura organizacionales en toda Latinoamérica. Con más de 20 años en experiencia en Gentera, ella ha sido pieza clave en procesos de transformación, innovación y en la creación de una cultura inclusiva que inspira a miles de colaboradores. Quiero que le demos una cálida bienvenida a Mariana Torres Urquidi, directora ejecutiva de personas en Banco Compartamos. Muchas gracias, Mariana. No, Marco, un orgullo y honor estar aquí compartiendo contigo. De verdad me emociona y entusiasma que chavos como tú a tu edad, tener esta pasión de inspirar a otros, creo que es lo que va a marcar la diferencia en las próximas generaciones. Y gracias por la confianza, gracias por invitarme y pues bueno, pues a platicar un ratito. Exactamente, a platicar un ratito de todo, ¿no? Así es. Vamos a empezar con unas preguntas iniciales. Una Vale. un poquito fuerte para empezar a romper Anda. el hielo de una vez. Muy bien. ¿No? ¿Cómo te describirías en una palabra? En una palabra, una mujer apasionada, ¿no? ¿Por qué? Y te diría, me encanta ir al fondo de las cosas, me apasiona conocer, ¿no? De fondo las personas, disfruto muchísimo tema de las conversaciones, ¿no? De platicar más allá, de tener una instrucción, una tarea, de poder entender un poquito más allá. Y eso creo que se logra en las conversaciones, como buscar lo extraordinario de lo cotidiano. Creo que ahí es donde están las claves de las oportunidades, de las pequeñas cosas. Y bueno, creo que los que me conocen saben que es tener muy claro mi para qué, ¿no? ¿Qué momento o decisión de tu trayectoria, de todo lo que has hecho, de poder inspirar a las demás personas, de ser un ejemplo para todos, qué transformó, qué hizo lo que eres hoy? Híjole, ya son más de 22 años de carrera profesional aquí en Gentera, pero pues empecé antes también. Yo te diría que tratando de pensar en un momento en específico es difícil, que ha habido varios, pero el mínimo común múltiplo, o sea, lo que siempre se pone ahí tangible es escuchar mi corazón. Ha habido situaciones en donde la lógica, ¿no? O lo que siempre has querido y buscado me hubiera llevado por un camino, ¿no? O sea, si estudié relaciones internacionales, por ejemplo, y yo quería seguir el camino de buscar una empresa transnacional y dedicarme a toda la parte de importaciones, exportaciones, y esa era la lógica, y mi corazón me marcaba otro, me marcaba un tema más de servicio social, me marcaba un tema más de conectar con las personas, me marcaba un tema más de trascender, de ayudar. Entonces, en cada una de mis etapas, la verdad ha sido tratar de escuchar mi corazón y que creo que eso es lo que parte, que nunca te vas a equivocar. Entonces, lo que yo hoy soy también ha sido gracias a muchas personas, a todo mi equipo de soporte, hablando en lo profesional y en lo personal, pero para mí ha sido tener esa capacidad de escuchar mi corazón y seguirlo. Y hay veces que va en contra de toda lógica, pero pues eso es parte de lo que creo que hoy me tiene aquí. Exactamente, porque ¿por qué estás en un trabajo, estarías en algo que no te gusta, que no te apasiona lo que haces, ¿no? Creo que sería un sufrimiento muy feo, creo que ahí ¿no? Sería muy ahí muy se feo. aparecería una bruja. Sí, sería muy feo, la verdad es que sí. Y entonces, por ejemplo, cambiando de ese tema, tanto que te gusta, ¿no? Te gusta lo que haces, hablar con la gente, gestionar, sé que te encanta. Para ti, ¿qué significa la palabra impacto?
A ver, impacto, o sea, impacto es fuerza, ¿no? Es algo que te mueve, que te golpea para hacer algo. Y en el fondo, para mí, el impacto es transformar una forma de pensar, transformar un comportamiento, transformar tu forma de ser. Entonces, cuando tú hablas de impacto, es que algo estás transformando, algo estás cambiando para algo mejor, ¿no? Entonces, para mí, impacto es tener esa capacidad de moverte, de pensar distinto, de actuar distinto para un bien mayor. Perfecto, excelente, Mariana. Me encanta esa opinión que tienes, me encanta. Y mira, vamos a entrar a tu etapa profesional, ya que este podcast habla un poco de todo, ¿no? Es una etapa profesional, personal, un poquito de etcétera. Ya que quiero conocer no todo lo que has hecho en Gentera también, sino cómo tú como persona, cómo has avanzado, qué decisiones has tomado que te han hecho pensar de tal manera o de otra manera. Entonces ahora quiero empezar por cómo empezó tu pasión por relaciones humanas. Creo que siempre he tenido un interés genuino en la persona, ¿no? Hay veces que haces todos estos tests, ¿no? Que te dicen para dónde te tienes que ir, guiar y demás. Y en mí siempre ha salido esta parte del servicio como una de las fortalezas, ¿no? De mi esencia. Desde la escuela, ¿no? Desde convivir con los amigos. He sido una persona, no que te diría muy amiguera y que tenía las millones de amigas, sino muy profunda en las relaciones. Entonces yo creo que viene desde ahí. En esta etapa ya después de 22 años que estoy ya haciendo un giro hacia la parte de estar en el área de personas, pues es un reto enorme de gran responsabilidad. Pero yo empecé, y cuando entré a Gentera, te digo que fue escuchando mi corazón, porque empecé en algo que nunca en la vida me hubiera imaginado. O sea, yo llegué aquí como analista de compras, imagínate, era poder abrir las sucursales y las oficinas y que estuvieran con las herramientas adecuadas para que pudieran trabajar. Y a los 5 meses yo decía, esto no es para mí, esto no me llena, esto no me apasiona, pero el sentido de propósito y la esencia de lo que era hacer todos con un granito de arena la misión de Gentera, era a mí lo que me movía, lo que me llenaba. Y pues fue lo que me ha ido acompañando en estos 22 años de poder ir pues acercándome un poquito más a ese sentido de trascendencia, a ese poder impactar, ¿no? Con lo que yo hago a los demás, pero también en un constante cambio. O sea, siempre me he tenido que retar a aprender cosas nuevas que no tenía ni idea. Entonces pasé de entrar a compras pasé a armar toda el área de seguros, de los productos de seguros y de microseguros para los clientes. Y cuando me invitaron me decían, es que tú eres la única que sabes de seguros. Y yo de seguros le dije, yo no sé nada de seguros. O sea, yo lo único que hacía era poner la póliza de la oficina en el cajón. Eso es lo que sabía de seguros. Pero esta parte de no limitarnos con lo que creemos que sabemos, sino abrirnos a saber cómo podemos aprender, qué podemos impactar, cómo haces, pues ahora sí que sacas el jugo de los valores, de la esencia o de tus fortalezas para poder agarrar nuevos retos y poder, pues de alguna manera, explorar nuevas oportunidades. Y así me ha llevado, pues cuando digo a chavos de tu edad que llevo 22 años en la misma organización, me ven con una cara de susto, de espanto, ¿no? Pero digo, llevo 22 años en esta organización, pero llevo con constantes cambios, constantes aprendizajes que nunca me ha aburrido. Al contrario, siempre me han retado a ser una mejor persona, a prepararme profesionalmente, a poder pues también colaborar con diferentes generaciones, exponerte abierta, ¿no? A poder pues de alguna manera poner ese granito de arena. Y todo este cambio que te digo, que bueno, de compras, luego a seguros, luego me pasé a la parte del banco y de crédito, luego mejora continua, luego tecnología, o sea, a mí se me quema el celular en las manos, no tengo ni idea de la tecnología. Y cuando está en el reto de decir, es la transformación digital, decía, ¿qué voy a hacer yo en un área de transformación digital? Y cuando ves que no es por ti, no eres tú la que lo logra, sino lo que puede hacer a través de ti con los demás. Y lo que he aprendido, que ahora en este mundo de cambios constantes y son rapidísimos, pues ha sido una fortaleza que me ha ayudado a aprender a conocerme mucho más a mí, conocer de esta hermosa organización. Y pues el reto ahí está en decir, ¿qué me apasiona? Pues seguir impactando a las personas, seguir apoyándolas, seguir acompañándolas. Y cómo puedo después de todos estos años,
pues seguir dejando un granito de arena para las siguientes generaciones. Y eso es lo que hoy me tiene en el área de personas, pues tratando de lograr esa transformación, ese impacto, para que se cuide la esencia de la filosofía, del respeto y del valor de la persona en el centro. Y pues a mí se me hace algo hermoso, algo que de verdad nunca pensé que iba a poder tener esa oportunidad, y ahora que la tengo creo que es muy apasionante. Excelente, Mariana, me encanta cómo, obviamente, yo creo que lo peor que existe es quedarte en un mismo lugar, ¿no? Sí, sí. Quedarte con lo que se siente cómodo, ¿no? Exacto. Decir, me voy a quedar aquí en mi cama sin hacer nada y no, eso no, la verdad es que no, pero estar explorando diferentes áreas, tú que has vivido diferentes transformaciones, diferentes eras, ¿no? Exacto. Claramente como nosotros, como los niños de mi edad y así, o sea, una generación totalmente diferente a lo que era antes, me encanta cómo haces eso. Y cómo vas evolucionando y cómo vas pasando de etapas a lo difícil que es, ¿no? Porque de repente son etapas que dices, no quiero saber nada de nadie, quiero estar en mi cama solo, triste, sin hacer nada, pero no, eso son etapas que tienes que pasar, ¿no? Y son duelos, o sea, son momentos en la vida que hay que vivirlos, hay que saber cómo vivirlos, ya que un autoconocimiento ahora se vuelve mucho más importante, saber qué te motiva, qué te va a levantar, cuál es tu equipo de soporte. O sea, tampoco es creernos superwoman o superman, ¿no? Y decir que solo podemos, no es cierto. Tenemos que saber pedir ayuda, saber alzar la mano, saber identificar cuando necesitas de alguien más, o cuando necesitas también de ese espacio y de decir, necesito silencio, necesito mi espacio, ¿no? Eso es también bien importante. Exactamente, sí, súper importante con eso, Mariana. Y sí, me gusta, y también dicen 22 años, ¿no? Como tú me decías, dice la gente, ¡ay, no! Era una chamaquita, ¿eh? Sí, sí, pero ¿cómo le haces, no? 22 años es demasiado tiempo. Pero lo que has vivido, transformaciones y eso, y como es algo que verdaderamente te apasiona, es muy increíble, Mariana. Así es. Y bueno, comenzando la siguiente pregunta es, al avanzar en tu trayecto de tu carrera, ¿qué dificultades tuviste? Híjole, pues dificultades muchas, ¿no? Una de las más importantes yo creo que es creértela, ¿no? O sea, saberte capaz. Hay mucha inseguridad, sobre todo en las etapas, ¿no? En las primeras etapas, pues mucho más chava, mucho más inmadura, ¿no? Y saberte capaz o creértela creo que es parte fundamental de tomar un reto, una responsabilidad. También, pues de alguna manera, pues en un mundo donde pues en mi momento era más chava de los que estaban, pero no tanta diferencia, pero esta parte de no nada más darte a respetar con tus compañeros o en la industria en las que estábamos, sino cómo integras y colaboras con diferentes generaciones y pones el punto de vista de todos en la mesa. O sea, creo que eso es bien importante, y yo me he enfrentado soy de las que me tenía que recordar el saber escuchar, ¿no? Me acuerdo perfecto una coach que tenía, que me decía, y me regaló una pulsera súper incómoda y súper fea, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Me dice, esto es para que lo tengas presente, que tienes que aprender a escuchar. Entonces, cuando te incomode, acuérdate que tienes que pues hacer un silencio tú, escuchar a los demás, para en base a eso poder pues poner tu opinión o colaborar y sumar, ¿no? Cómo vas aprendiendo también a que no solo tú tienes la razón, a que no solo tú tienes que empujar, a que no solo es tu idea la que tiene que estar en la mesa, sino a veces tienes que dar ese pasito para atrás para escuchar y decir, ok, o sea, ¿cómo encuentras este camino para llegar a lograr tus objetivos, ¿no? Exactamente. No y pues diferentes etapas de la vida, ¿no? Sí, exactamente. No es el tema de soñar y decir, puede ser, no tal, es hacerlo, hacer estas cosas. Yo no me creía absolutamente hace 2 años poder haber grabado esto y poder platicar con alguien tan importante como eres tú, Mariana. No, muchas gracias, pero justo es eso, es soñar y es tener, por ahí decía un gran líder que tenemos, ¿no? Iván Sam Mancillas, dice que hay una estadística que solo se cumple el 10% de tus sueños o de lo que sueñas. Entonces, alguien que solo tiene un sueño, pues imagínate la probabilidad o lo que se va a cumplir. Entonces esa capacidad de soñar en grande, como lo que estás haciendo, y de hacer que sucedan y tener presentes tus sueños y marcar tu caminito para lograr, que es lo que yo llamo mi para qué. O sea, si yo tengo claro qué quiero y para dónde voy, pues van a haber diferentes caminos a los que los pueda llegar y lograr, ¿no? Pero si tengo claro ese objetivo,
pues todo se va a ir encaminando para llegar ahí. Hay a veces que te vas a ir por el camino con más piedritas y hay veces que va a ir más fluido, pero siempre si tienes claro ese para qué y ese rumbo, pues vas a ir orientándote y vas a ir llegando a lograr ese objetivo. Exactamente, porque si tú me dices, ¿para qué? Tengo un objetivo, quiero lograrlo y tal, y de repente van a haber desafíos, van a haber complejidades en la vida, pero siempre trata de ir con el mismo camino, sepa lo que pase, que te abrume, que te caiga una niebla en la cabeza, siempre velo muy claramente. Exacto. ¿No? Y por supuesto escuchar a la gente también. Eso es muy increíble, porque de repente nosotros pensamos que tenemos la razón en todas las cosas, ¿no? Y a la vez no, también es muy bien escuchar y decir, está bien, no hice lo correcto, ¿no? Y eso está perfectísimo, Mariana. Y ahora quiero ir, que por ejemplo, hablando del tema de los baches, justamente es que hubo decisiones, unas propuestas que no parecían ir en tu dirección profesional. No, muchísimas. Te digo que desde que tomé la decisión de entrar a trabajar, que no era Gentera, era Compartamos, en ese solo era Compartamos, ni siquiera éramos banco, ¿no? Era una Sofol. Y cuando yo les decía a mis papás, que te digo que yo estudié Relaciones Internacionales, estaba muy enfocada a la economía internacional, tenía como, según yo, muy claro ese para qué y ese objetivo que quería. Y cuando llega la oportunidad, cuando conozco a Compartamos, que fue una diosidencia, ¿no? Fue casualidad, y entiendo su razón de ser, su propósito, algo en mí me decía, o sea, tú tienes que estar ahí, ¿no? Pero iba en contra de todo lo que yo creía mi carrera profesional. Okay. O sea, yo tenía una oportunidad, una propuesta de trabajo de entrar a Philips, iban a abrir el área de Latinoamérica, okay, ¿no? De toda la organización, y aquí en México. Y por el otro lado tenía la oportunidad de analistas de compras en Compartamos. Y en esa época decías, ¿qué? O sea, cuando yo les decía a mis papás, y les digo, sí, es que es de microfinanzas. Y me dice, ¿qué es eso de microfinanzas? O sea, nadie podía creer que yo estaba comparando, al parecer, lo que yo siempre había querido en mi sueño, con una opción o una oferta de algo que nadie conocía, que nadie sabía, que tenías que dedicarle tiempo a explicar en qué trabajabas. Pero desde ahí fue marcando esas decisiones pues profesionales o de esa trayectoria, de esos caminos, en lo que te digo de saber escuchar tu corazón, ¿no? Porque hay veces que, pues no, o sea, yo estudié para esto, yo quería lograr esto, y cuando te enfrentas decir, oye, pues en realidad de verdad eso, o puede haber otras opciones. Entonces, cuando la esencia era decir, oye, a lo mejor es otro camino, y el para qué no era estar en una organización internacional dedicada a lo que había estudiado, sino era impactar a miles de millones de personas con mi trabajo, pues empiezas a buscar que pues hay diferentes caminos de lograr realmente eso que realmente querías, ¿no? Exactamente. Entonces, no todo va a ir fluyendo como tú crees, de repente va a ir volteando, de repente, uy, izquierda, ¿no? Exacto. Vete a la derecha y tal, pero siempre todo eso encaminado hacia un objetivo, ¿no? Exacto, y esa capacidad de adaptación y en un contexto de incertidumbre, ¿no? Porque ahora, pues, estábamos muy acostumbrados a tener muy claro cuál era el caminito para llegar, ¿no? El 1, 2, 3, ¿no? Y si yo hago esto, llego. Pues, ¿qué crees? Ya no, ya las cosas cambian todos los días. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de un contexto de gran incertidumbre, adaptarnos y saber que a lo mejor a veces a la derecha, a veces a la izquierda, a veces me tengo que poner pausa, ¿no? Porque a veces vamos tan rápido, ¿no? Que luego perdemos, ¿no? esta visión. Pero decir, oye, y recalcular. Ahora sí que, como dice el güey, recalculando para saber que vas por el camino correcto. Exactamente, mantener esa resiliencia ante todas las cosas que existan, siempre mantenerte firme y no caerte. Exacto. Exactamente. Ahora quiero hacer una dinámica que se llama la pregunta invertida. Okay. ¿Cómo funciona esto? A ver. Si tuvieras una pregunta para hacerme a mí, ¿cuál sería? Ok. Ahora vamos a invertir los papeles. Ok, vamos a invertir los papeles, eso me gusta. A ver, Marco, yo te quiero preguntar, ¿qué hizo que perdieras este miedo de hacer las cosas distintas? Pues un chavo de 14 años en lo común está dedicado a lo mejor a jugar, el fútbol, la escuela a lo mejor es su última prioridad. Y a mí me impresiona qué te hizo hoy estar sentado aquí, súper profesional, porque con los que no lo están viendo está muy profesional todo el equipo,
a decir, quiero hacer esto, pero sobre todo quiero entender para qué. Mira, es una pregunta muy complicada, pero todo fue debido a, obviamente mis padres se divorciaron, hubo unos temas cuando yo tenía 10 años, ¿no? Justamente todo eso, el abrumar y estar ahí encerrado hizo obviamente que tuviera pues, unos problemas, ¿no? Empiezas a ver todo el mundo gris, ¿no? No lo empiezas a ver como de colores. Entonces yo al momento de justamente esa etapa de que voy saliendo de ese hoyo, estoy pisando el lodo, pero voy saliendo, me voy dando cuenta de este tipo de cosas y voy desbloqueando el mundo del desarrollo personal, ¿no? Voy desbloqueando este mundo tan increíble de ayudar a la gente, de darle consejos a la gente, de problemas que algunos tienen, ¿no? Y todo ese tipo de cosas es excelente y por eso te me empecé a meter poco a poco y de repente fue como de ay, y no, y ahí vas poquito a poquito y vas viendo y de repente te va encantando y es algo que yo súper creo que yo nací justamente para este tema, ¿no? De repente vas viendo y vas diciendo esto es lo que yo quiero, esto es lo que represento yo, ¿no? Y justamente así fue empezando y ya de repente mira, ahora estamos grabando aquí. Qué increíble, pero esto es el tema de cómo, de la adversidad, ¿no? O cómo cuando, pues, casi todas las oportunidades, ¿no? Salen en un momento de crisis, ¿no? En el momento en el que sientes que algo tienes que hacer distinto y este es tu caso que, pues, muchas felicidades y que conozco a tu papá y sé lo orgulloso que está de ti y de ver cómo tienes esta capacidad de salir adelante, que otra vez, o sea, es todo tu equipo de soporte, porque pues, de alguna manera tu familia, los valores, tus amigos, pues han hecho también que hoy estés aquí y eso está padrísimo. Muchísimas gracias, Mariana. No, felicidades. Entonces, cambiando ahora sí, ya Otra volvemos otra vez al papel, ¿no? bien. Ya volvemos al papel original. Ahora lo que te quiero preguntar es, al liderar esta transformación digital y esta experiencia, ¿cómo manejas esta resistencia al cambio? Okay. De decir, hoy no me quiero mover de aquí, pero me tengo que mover, ¿no? ¿Cómo resistes? ¿Cómo esa resistencia al cambio? Mira, muchos aprendizajes en el camino, ya lo hablaremos de eso, pero parte de lo que yo he aprendido es que la resistencia al cambio es porque uno quiere imponer algo. Y la diferencia es cuando uno co-crea, ¿no? Con las personas que van a ser afectadas ante ese cambio. Entonces regreso al tema de la escucha. Nosotros aquí implementamos muchas mesas de escucha, ¿no? Okay. En donde íbamos y sobre todo esta transformación digital que hemos vivido le impacta mucho a la fuerza de ventas, ¿no? A utilizar herramientas tecnológicas para eficientar su chamba, ¿no? Para hacerlo de una manera distinta, responder mejor a las necesidades del cliente. Pero al final llevamos, pues hay gente que lleva más de 30 años porque está, ¿no? haciendo las cosas de la misma forma. Entonces, cuando tú llegas y tratas de mover la fórmula, que aparte ha sido muy exitosa, pues es como decir, oye, ¿para qué le vas a mover aquí si está jalando súper bien? Pero cuando te sientas a la mesa y escuchas y dices, a ver, sí, está funcionando, pero ¿qué te gustaría? ¿Pero qué te duele? ¿Pero qué se te complica? Y empiezas a entender, ¿no? Que pues hay cosas que ellos mismos ven decir, oye, el tiempo, oye, el papel, oye, mi familia, oye, mi cliente, oye, las vueltas que doy, el traslado, el calor. O sea, empiezas como a entender lo que ellos están viviendo. Y entonces le das un sentido a decir, es que eso es lo que tenemos que transformar primero que nada. Entonces pones a la persona en el centro, entiendes los dolores y de ahí transformas, en automático este proceso de adopción se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Se vuelve orgánico. Entonces, nosotros sí, a través también de tropiezos, entendimos que no era algo que se tenía que hacer atrás de una computadora o de un diseño, ¿no? De unos pocos, sino al contrario, abrirlo, a escuchar y transformar en conjunto, co-crear en conjunto, venir y probar, oye, esto que hice está bien, te entendí bien, esto resuelve alguno de tus dolores y a partir de poquito en poquito. O sea, no queremos cambiar de blanco a negro de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a ir dando pasitos y pasitos y cuando te das cuenta volteas y dices, ay, ya, o sea, logramos transformar un proceso y eso es pues también un momento de pausa y de celebración y de hacer consciente ¿qué gané? ¿Qué valor me generó a mí como persona, a mí en lo profesional, al impacto que tengo con mis clientes? Y eso ha sido un proceso, pues la verdad, pues de años, ¿no? De años. Entonces, también uno, ¿no? De transformar la manera en la que trabajamos. Entonces, sí es algo que creo que, pues es
poco a poquito, y la cultura también te ayuda, o sea, una cultura, una organización donde el valor principal de la persona está en el centro y de verdad la esencia es impulsar los sueños de los demás, pues eso también ayuda muchísimo, o sea, hace la diferencia en cómo lograr, ¿no?, tus objetivos, en cómo impactar, y pues obviamente que se empiezan a adoptar las cosas de una manera mucho más sencilla. Exactamente, empezar a adoptar eso, ¿no? Y escuchar a la gente, porque, por ejemplo, es increíble cómo esta organización nació siendo una fundación, ¿no? Exacto. Y seguir esos mismos valores que tiene una fundación es excelente debido a tanta gente, tantos cambios, ¿no? Y escuchar al cliente, escuchar a la persona decir, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué pasa? Y que ellos te cuenten su historia, y que te cuenten, oye, esto, tal vez yo cambiaría esto o lo otro, ¿no? Es excelente, ya que ayudas a un montón de gente, la gente, ¿para qué quieres un cliente que no? No, exacto. Exactamente. Es una relación transformacional, no transaccional, aquí le decimos. Y también decimos, entre más tecnología, más humanidad, ¿no? Entonces, justo es esa parte de hacer consciente que la relación con una persona o con un cliente va más allá. No solo otorgar un servicio financiero, no es solo otorgar un crédito, es qué va a hacer a través de ese crédito que le estás otorgando, qué va a lograr, qué sueño va a cumplir, cómo va a transformarse, cómo va a trascender. Y esa es la diferencia. La verdad es que eso es lo que nos hace distintos. Exactamente, yo lo creo totalmente, porque habrá tantas, ¿no? Pero ustedes se enfocan en el cliente, en apoyar al cliente, decir, tú no eres mi cliente, eres parte de mí, ¿no? Exactamente, es perfectísimo. Y ahora quiero ir ¿cómo defines que es una cultura organizacional incluyente? Bueno, a ver, todo radica, otra vez creo, en el respeto a la persona, ¿no? Okay. Cuando de verdad tu valor, o sea, nosotros tenemos 6 valores y el centro es la persona y está gráficamente así puesto, ¿no? Y cuando haces eso, cuando respetas al ser humano, pues no importa si eres mujer, si eres hombre, si tienes otra preferencia sexual, si de edades, ¿no? Porque inclusivo son muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es realmente ser consciente de que la persona en sí es a la que vamos a respetar. Y cuando todas tus acciones van así, pues en automático te vuelves inclusivo, ¿no? Entonces, es un contexto, la verdad, que también lo que hacemos y a lo que nos debemos, que es a nuestros queridos clientes, es lo que aprendes cuando visitas campo y ves lo que ellos logran y ves lo que se esfuerzan en salir adelante y lo que valoran, la oportunidad que le das, ahí te hacen respetar, te hacen de verdad respetar quiénes son, quiénes somos y pues colaborar para lograr un objetivo sin importar quién es el que está al lado de ti trabajando, ¿no? Exactamente, perfectísimo, Mariana. Me encanta cómo haces eso ¿no? Justamente, porque puedes tú ir solo caminando y tal, pero ¿por qué, no? Tú solo, hay que ayudar a los demás, ¿no? Exacto. Claramente hay que ayudar a los demás, no puedes ir tú solo por la vida sin importarte las demás personas, ¿no? Claramente apoyando justamente. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que haces tú, tu papel. Y es excelente como lo haces. Muchas gracias. Y si tuvieras que recomendar a una persona como yo, que busca crecer profesionalmente, ¿qué pasos le darías? ¿Qué son los consejos que le darías? A ver, yo siempre diría, estamos muy acostumbrados a pensar en el rol, en el puesto, ¿no? En la compensación. Y yo haría algo al revés, ¿no? Yo diría, ten claro tu para qué. Escúchate, ¿no? Ábrete a las oportunidades que están ahí enfrente, porque luego por andar persiguiendo simplemente la posición, dejamos de ver muchas de las oportunidades que hay en el camino. Prepárate, ¿no? Sí, es un mundo en que nos tenemos que preparar todos los días. Ya no es suficiente con lo que nos enseñan en la escuela, en la universidad, o sea, en el día a día. Tenemos que hacer esta conciencia y esta costumbre de este autoconocimiento, y que creo que la ventaja que tienen hoy es la cantidad de información y de herramientas que tienen para aprender de todo. O sea, es demasiada información. Entonces también sean selectivos, ¿no? O sea, ¿qué quieren sí saber? Pero bueno, y de ahí olvídense del puesto, olvídense del rol. Eso es la consecuencia de, si ustedes están así y si de verdad se preparan y van viendo las oportunidades, el camino te va a ir poniendo
en el lugar donde debes estar y con los resultados, porque si te gusta, como decíamos, si te gusta, si te apasiona lo que haces, si estás y da resultados porque los vas a dar, en consecuencia se va a ir dando un crecimiento profesional, ¿no? Exactamente. Estábamos acostumbrados a decir el plan de carrera y eso automáticamente nos lleva a una carrera. Hay que disfrutar el camino, o sea, no es una carrera, es una trayectoria, ¿no? Es un camino, es un path que tenemos que ir construyendo poco a poco. Entonces, cuando nos nublamos en un puesto, en un rol, perdemos de vista muchísimas cosas. Entonces, yo el consejo que les daría es, síganse preparando, sigan probando, nos vamos a equivocar, no importa, aprende y da el siguiente paso. Y en lo que menos te imaginas, volteas y dices, ¡ay, ya llegué aquí! ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Entonces, creo que es parte de... Exactamente, tener ese autocontrol, ¿no? De dejar de perseguirla, porque muchos persiguen la meta, ¿no? Pero lo que importa es el proceso de cómo llegaste a esa meta. Entonces, no estar enfocado en eso, sino en otras cosas, ¿no? Eso es perfectísimo, Mariana. Y ahora quiero hablar de tu vida personal. Anda, pues, órale. ¿Cuántos hijos tienes? No. Yo feliz. Vida personal. Quiero saber un poco más de ti, de cómo creciste con esta mentalidad, de cómo creciste decir, quiero apoyar a los demás, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo equilibras tu vida personal con las responsabilidades directivas? Ok, a ver, te platico un poco. Tengo 47 años. Soy la más grande, somos 3 hermanos de una familia, mis papás, mi papá es cubano, mi mamá es mexicana. La verdad es que siempre nos han enseñado ese saber caminar juntos, o sea, ya van a cumplir casi 50 años de casados. Soy la mayor de 3, entonces siempre tuve este rol de la hermana mayor, ¿no? Y entre los 3 nos llevamos perfecto. Le llevo 6 años a mi hermana, 9 a mi hermano. Entonces también esto de saber convivir en diferentes etapas, porque pues generacionales, ¿no? También me ha ayudado muchísimo y es algo que pues valoro y son mi pilar, ¿no? Es mi esencia, es de quien soy, pues gracias a lo que he vivido también en mi familia. Estoy casada con Diego, llevamos 15 años de casados y tenemos 2 hijas, Andrea de 12 y María de 8. Yo siempre me veía mamá de niños y yo decía, no, es que yo mamá de niñas y sentarme a jugar a las muñecas, por eso dicen que tengas cuidado con lo que pides, porque me salieron 2 super futboleras, ¿no? Entonces ahora es entrenamientos y partidos fines de semana, pero la verdad es que las disfruto muchísimo. Y bueno, quién soy yo, pues se debe mucho a lo que pues ahora sí que viví en casa, ¿no? Siempre viví un ejemplo, pues mi papá, de alguna manera, ser cubano, tuvo que salir de Cuba, tuvo que vivir separado de su familia muchos años, y la perseverancia y el amor y de alguna manera el buscar esa unión familiar, aunque sea a distancia, y perseguir sus sueños, es algo que me ha marcado. Y mi mamá es un mujerón, o sea, es así, no se le cruza nada ni nadie, siempre muy activa, muy proactiva, y esa capacidad de tener todo bajo control, que uno no lo entiende hasta que es mamá, ¿no? Antes yo chocaba mucho y ahora que soy mamá lo entiendo y lo veo. Entonces, creo que esas 2 combinaciones son las que pues a mí me han hecho pues siempre buscar que siempre hay un como sí, siempre va a haber una forma de salir adelante, ¿no? Ante la adversidad, pues claro que uno tiene siempre sus ratitos de querer estar, ¿no? Solo, o que te deprimes, o que todo está negativo, por supuesto, pero bueno, pues hay esa fuerza interior que dice, no, a ver, ¿no? Mucha exigencia, mucha disciplina de salir adelante, de ver las formas de cómo salir, y eso a mí en lo personal, pues es lo que me ha marcado en mi vida, en mi familia, ¿no? Pueden decir mis hijas que soy muy exigente, a ver, sí, pero pues es esa disciplina que yo crecí y que me ha hecho hoy valorar, ¿no? Lo que es pues la disciplina, que creo que es la esencia de que luego te puedes dejar esos permisos de ser creativo y de buscar diferentes opciones, pero que siempre estás cuidando pues tu esencia, tus valores, ¿no? El ser congruente, ¿no? Sí, entonces, no, te pido todo lo que te pase, siempre, ¿no? Mantener tu esencia, no cambiar por nada, ¿no? Y eso viene desde familia, ya vi. Un papá cubano que quería cumplir sus sueños y dejó su familia de un lado por sus sueños, ¿no? Y una mamá que siempre controla todo. Es la combinación perfecta. Exacto.
¿no? Como tener ese sí, ¿no? O sea, eso lo que pase, todo lo que tengas, es como, siempre hay un sí, ¿no? Exacto. Y aunque tú no lo veas porque estás abrumado, ¿no? Pero siempre hay un cómo y siempre va a haber un por qué, Así es. ¿no? Y ahora quiero preguntar una pregunta que ya que estábamos hablando antes, se me había olvidado. Ajá. Pero fue, por ejemplo, es una pregunta, no sé qué opines, pero para ti, ¿qué significa la escuela como tal? La escuela, madre. Yo creo que nunca valoras la escuela hasta que ya estás a mi edad. Dices, ay, cómo quisiera regresar y hacerlo distinto, ¿verdad? Todos vivimos, yo creo que esa etapa de la escuela en donde te daba flojera, en donde las tareas, en donde te escuchabas a tu mamá, la tarea y no sé cuánto, y el examen y la calificación, pero es parte de la enseñanza de todo ser humano. Yo creo que es donde realmente más que el 10 de calificación, ¿no? Es cómo te van enseñando a tener responsabilidades, ¿no? A poder ponerte en un contexto en donde tienes que a veces compartir con los demás un trabajo y no nada más depende de ti. Y esas son las primeras frustraciones que vas encontrando en la vida, ¿no? Aprender también a convivir también con diferentes personalidades, ¿no? A tener, pues, déjame decirte, los maestros, esta figura de autoridad y aprender a respetarlas fuera de tu casa, ¿no? Fuera de tu mamá y tu papá, pues también aprender a respetarlos, ¿no? Aprender a saber que no todo mundo tiene la respuesta y a veces éramos muy crueles, ¿no? Entonces, ¿qué me trajo esa persona en ese momento de mi vida? Hoy lo veo muy distinto a como lo veía cuando tenía tu Sí, edad, porque a la vez de ¿no? chiquita, Pero ¿no? yo digo que la escuela es esa extensión de tu casa en donde por eso es bien importante ver pues qué valores son los que quieres que tus hijos vivan, que sean congruentes a los que tú tienes en tu casa, porque si no pues es un choque familiar, ¿no? Entonces creo que es esa extensión en donde pues pones a tus hijos ahora sí que a las primeras etapas a aprender a enfrentarse a la vida, porque no vamos a estar ahí siempre para resolverles todo y pues a ser independientes, ¿no? Sí, ¿no? La vida no es tan bonita como parece de chiquitos, ¿no? Exacto. Pero sí, no, sí, yo estoy de acuerdísimo contigo, sí, el levantarte temprano, ¿no? Aunque es una calificación y digas, no, pues no, pero lo No, que te enseña esos pasos de responsabilidad, de trabajo en equipo, ¿no? De entender a las personas, no solamente pensar que tú eres la razón de todo y de todo el ser, ¿no? Y de hablar con los demás y decir porque la gente también tiene respuestas que tú no sabes, ¿no? Exacto. Y esa disciplina y ese compromiso es... Y de justamente, esforzarte, ¿no? De esforzarte porque siempre una buena calificación, claro que sentíamos lindo, o sea, obviamente. Y cuando veías ese fruto de ese esfuerzo y esa dedicación, pues creo que son lo que va marcando el que quieras más, ¿no? Exactamente, Mariana. Y ahora quiero hablar como de algún mentor, modelo, alguna persona que haya marcado en tu carrera, alguien que te haya inspirado a hacer. Hijo, la verdad es que sería muy... no sé, son muchísimos. O sea, a ver, esta organización me ha puesto líderes en el camino que me han marcado, por supuesto, tengo que yo entré de 22 años, o sea, lo que soy hoy profesionalmente me lo ha dado esta organización. Y hablo de líderes que tuve la bendición de que fueran mis líderes, ¿no? O sea, que les reportara, que me acompañaran en este crecimiento, pero también yo hablo de líderes, pues yo hablo de los clientes también que a mí me han aportado y han enseñado el valor, ¿no? Del trabajo, el valor de la familia. Entonces, el haber estado, por ejemplo, a mí me sensibilizó muchísimo el haber tenido la oportunidad de diseñar y desarrollar el producto de seguros. Me mostró una parte vulnerable a la que a lo mejor muchas veces ni queremos voltear. Y las primeras veces, pues imagínate, nosotros dábamos créditos, ofrecíamos oportunidades de desarrollo y aquí venía la loca de Mariana diciendo, sí, pero pues aquí está un seguro por si te mueres, ¿no? O sea, era como de cómo, ¿no? O sea, hasta los mismos clientes decían, esto es un seguro de muerte, no es un seguro de vida, ¿no? Y el poder estar en ese momento de vulnerabilidad, de resiliencia, eso a mí me ha marcado muchísimo en que siempre tengo que ser muy consciente de lo que hago, de lo que diseñamos, que esté a la altura y que responda a las necesidades. Híjole, no quisiera nombrarlos porque me van a faltar, pero hay líderes, Carlos Labarte, Iván, Javier Fernández Cueto, Manuel, Enrique, o sea, pero mis mismos chavos que han trabajado conmigo, tu papá, o sea, no sé, no quiero, o sea, de verdad toda esta organización
me ha dado una bendición de conocer a personas que me han hecho conocerme a mí misma y retarme a ser mejor. Y lo que siempre busco es justo rodearme de los que son mejores que yo para que me impulsen a ser mejor que yo. En el contexto, pues también he tenido la bendición de conocer pues, líderes del sector de microfinanzas, pues desde muy temprano, Michael McCord, Bárbara Bob, que me han ayudado a ver la forma distinta, ¿no? de cómo se vive en diferentes países del mundo y demás, que pues claro que te dan esta visión y esta nueva forma de ver las cosas de una manera distinta. Y sobre todo lo que yo más agradezco, pues obviamente es a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposo y a mis hijas, que son los que constantemente son los más duros, ¿no? Es decir, a los que más confianza les tienes son los más duros y son los que todos los días hacen ponerme los pies en la tierra, porque pues es bien fácil marearse, ¿no? Entonces estar cercano, estar abierto a esas retroalimentaciones, pues de mi familia es lo que también aprecio y valoro muchísimo. Exactamente, ¿no? Ser 1% mejor cada día, Exacto. ¿no? Siempre tratar de ser mejor y siempre tratar de ser una mejor persona, una mejor pareja, un mejor Exacto. hijo, un mejor padre, ¿no? Sí, una mejor madre, ¿no? Por supuesto, sí, es lo mejor, lo más, ahora sí que lo más importante. Y ahora te quiero decir que sí, por ejemplo, ¿qué hábitos o rutinas utilizas en tus días que tienes demasiada presión, que ya no puedes, que dices, ¡ah! ¿No? Y que dices, ¡ah, no puedo! Y ya. A ver, podría decirte que me levanto todos los días a las 5 de la mañana y hago ejercicio. No es cierto. O sea, hay que sí o sí tener una disciplina y un hábito. Yo como mamá, la verdad es que parte de este rol que decías, cómo equilibras o cómo estás presente en todos los ámbitos, donde más encuentro esta pues desestrés y poderme desconectar un ratito. A mí me encanta escribir y sí necesito de estos tiempos a solas en donde pueda agarrar un cuaderno, pueda estar en silencio y me pongo a escribir como lo primero que me venga, sin un sentido, y eso me ayuda muchísimo como a desahogar, ¿no? Este estrés, este momentito. Conectar con mi familia me llena de batería y de energía, o sea, conectar con mi familia, con mis hijas, con mi esposo, con mis hermanos por elección, que son mis amigos, sobre todo uno, o sea, eso me llena de batería. O sea, conversar, platicar y nos toma un café, me carga de energía. O sea, el ejercicio lo hago como rutina por salud, pero a mí lo que me carga de energía es conectar con los que más quiero y que me hagan salirme y ver otra perspectiva, y de verdad es que es impresionante a mí la batería, ¡prum!, se me vuelve a cargar. También reírme o llorar, o sea, esto de llorar no está permitido, o sea, de en el trabajo llorar o reírnos alimenta y te pone un contexto distinto y rompe, ¿no? Rompe con la dinámica y con el estrés y la pasión. Yo que soy apasionada, muchos me tienen luego miedo, y dicen que soy una gruñona y enojona, pero es esa pasión y esa, ¿no?, forma de expresarte y de hablar, que a veces tienes que ser consciente que dices, a ver, espérate, ¿no? También bájale 3 rayitas, porque pues a lo mejor puedes sonar hasta agresivo, ¿no? Entonces, esa parte de romper con risas, con convivencia, pues también hace que conozcas a las personas. Por eso en esta hora mundo de home office y híbrido, a mí, o sea, yo digo, es súper importante la presencialidad para conocernos. No es lo mismo tratar un problema o tratar un momento difícil con alguien que has visto a través de una pantalla y que no sabes por qué momento está pasando o quién es o cómo reacciona, a con alguien que tuviste la oportunidad de conocer, de tratar, que sabes cómo va a reaccionar y que también te conocen a ti. Entonces eso a mí se me hace primordial. Sí, es primordial, exactamente, ¿no? Justamente esa manera de decir, ¿no? De poder, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y ahora quiero decirte que ya que estás en un mundo, ¿no? De que está predominado por muchos hombres, ¿no? Que es un mundo que lo tatúan y lo marcan como si fuera de hombres, ¿no? Y es muy difícil sobresalir siendo mujer, ¿no? Quiero que me digas que se ha sentido seguridad en estos, bueno, inseguridad en estos ambientes que han estado rodeados por hombres. ¿Qué has sentido? Híjole, creo que soy muy afortunada. Estoy en una organización donde, mira, ahorita somos 50-50, o sea, no hay una gran diferencia. Hemos llegado hacia acá, sí, pero
otra vez, si me voy, la esencia, nuestros clientes, cuando empezamos, el 90% eran mujeres, era un crédito hecho para mujeres. Entonces, el empoderamiento que eso genera, o sea, lo que evidenciamos al mundo y al contexto es que la mujer y el pilar de la familia eran nuestras clientas que recibían un crédito, que eran responsables, que eran pagadoras y que eran capaces de tener sus negocios, de tener a su familia, de transformarse. Eso a mí me empoderó cañón desde que llegué a trabajar. Y la verdad es que otra vez, estando, te digo que tengo la bendición de estar en una organización donde la persona en el centro es el valor más importante, que yo, gracias a Dios, no he tenido esa, pues, dificultad o reto que sé que muchas compañeras lo han tenido. O sea, porque no, esto es como Disneylandia, ¿no? Que sé que existe, o sea, tampoco no voy a tapar el sol con un dedo. Pero creo que a mí, y esta fue Nicole, una de nuestras consejeras, Nicole Rich, que me dio ese consejo desde hace muchos años, era decir, oye, no quieras convertirte en un hombre para poder competir o colaborar con ellos. Tu esencia es distinta y ese es el valor agregado que damos. Entonces, el hacer consciente que no es como de, más cuando eres mamá y tienes hijos, que no es como de me quedo aquí hasta las tantas de la noche porque me tengo que quedar y porque tengo que demostrar que yo también no necesito estar en mi casa o que yo también puedo ir a las reuniones o a las sesiones, son los que nos van, es el valor que genera, sino al contrario, decir, oye, soy mamá, yo también a lo mejor no puedo estar como estaría alguien más, porque tengo una responsabilidad, pero mi valor lo doy de una manera distinta. Entonces, esa parte, como decir, no es una competencia, es un complemento, y en todo el contexto, o sea, en la vida de pareja, no en la vida de familia, es identificar qué pones tú como mujer y qué da el hombre como, ¿no? También hombre, y cómo 1 más 1 da 2, ¿no? Entonces, ¿cómo sumas en esta pues complicidad? Creo que esa parte lo que tendríamos que entender muchas mujeres, en decir, no es una competencia, no es una rivalidad, es entender cuál es nuestra esencia y cuál es el valor que vamos a poner para hacerlo también más sencillo, ¿no? Y poder, pues de alguna manera, seguir trascendiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque de repente estás viendo el cielo, ¿no? Y estás tan arriba que el cuerpo, los pies empiezan a subir, ¿no? Sí. Y empiezas a pensar que la vida es así, ¿no? Y no empiezas a enfocar atrás y decir mi familia, todo lo que tengo atrás, y te empiezas a enfocar en un objetivo tanto que lo demás te deja de importar, y eso está mal, ¿no? Y tratar de mantener esos pies en la tierra, decir, estoy aquí, estoy disfrutando, estoy viviendo un proceso, estoy viviendo varias experiencias, ¿no? Y a la vez pensar en ese futuro que siempre has deseado y que lo vas a llegar a cumplir, ¿no? Así es. Y ahora, lo que te quiero decir es que ¿ha habido algún fracaso en tu vida que hoy hayas pensado como es? Bueno, que yo no lo diría fracaso, yo lo diría como intento, porque para mí fracaso no existe. Pero ¿cuál sería tu intento que ha hecho que hayas crecido como tu persona? Millones, millones. Pero te voy a decir, creo que de los más importantes, la soberbia estuvo muy presente, ¿no? Estos intentos en donde quise demostrar que se podía y sola, ¿no? O a tu manera, y cuando pues fallaste, ¿no? Y me tomé el tiempo de fallaste y profundo, o sea, bien fallado, ¿no? Y me tomé la oportunidad de poner ese botón de pausa y de ver qué hubiera podido haber hecho yo distinto o qué estoy aprendiendo. Pues es esa soberbia, porque siempre está presente. Entonces, el entender que aunque yo sé que yo puedo hacerlo o que quiero lograr un resultado y que no necesariamente es o al ritmo que yo quería o como yo quería, pues pudo haber hecho las cosas distintas. Y eso es lo que trato de tatuarme pues todos los días y recordármelo, porque es inercia, o sea, es querer dar el resultado, es querer hacerlo bien a la primera, es querer, pues de alguna manera, que sea exitoso lo que hacemos. Entonces, pues, hacer consciente que no siempre va a ser así y hacer las paces con eso para saber decir, oye, lo que sí no se vale es equivocarte 2 meses de la misma forma, ¿no? Entonces, no caer en el mismo bache. esa parte que a lo mejor suena un poco trillada, pero la verdad es que
pues desde chiquitos estamos así educados, ¿no? Te equivocaste, ¿no? La regaste, el error, ¿no? El no te puedes equivocar, no te puedes caer. Al contrario de decir, oye, ahora, ¿cómo ayudo a decir, te vas a equivocar y te vas a caer? Mejor, ¿cómo te levantas? Es algo que pocas veces nos enseñan, ¿no? Entonces luego lo aprendemos a trancazos. Entonces es decir, oye, ¿cómo vamos generando esta cultura de decir, oye, sí te vas a equivocar? O sea, sí la vas a regar. Más bien es, ¿qué necesitas para poderte levantar, para poderlo hacer mejor, para poder tener esta autorreflexión de decir, ¿qué hubieras hecho distinto? Entonces, pues sí, muchos tropiezos en el camino que gracias a Dios hoy, pues sí, te puedo decir que tengo claro, por lo menos que tengo que ser consciente todos los días para poder evitar equivocarme en esas cosas, ¿no? Exactamente, no ir por un mismo camino y volver a pisar el mismo bache, ¿no? Tratar de esquivarlo y tratar de evolucionar y tratar de reflexionar que lo que hiciste estuvo mal, ¿no? Exacto. Es perfectamente. Y yo lo que digo mucho es, por ejemplo, que cuántas, o sea, si supieras que tuvieras 10 fallos, 15 fallos, ¿qué tan rápido fallarías? Pues me encantaría equivocarme más rápido para aprender más rápido, ¿no? No dejar, o sea, luego no aferrarte, ¿no? A veces nos aferramos a quererlo hacer y sí, vamos en cuando decir, a ver, no, espérate, ya. El tener el saber soltar es bien difícil, ¿no? Entonces, esto va ligado mucho a decir, a ver, suelto, ¿no? No pasa nada, suelto y vuelvo a empezar. Eso es muy difícil, ¿no? En todo lo que hacemos, ¿no? Entonces decir, oye, tener esa capacidad de decir, ay, agarro la hoja, la arrugo, a la basura y vuelvo a empezar. Híjole, es súper difícil, pero mientras nos equivoquemos más rápido, creo que va a ser el menor impacto y creo que el aprendizaje puede pues llegar y el resultado va a llegar más rápido, ¿no? Entonces, es una, o sea, es intentar, es como, es ir haciendo músculo, ¿eh? Porque si no, pues sí, también hablar del error, pocas veces hay esa cultura, ¿no? Siempre es decir, ay, ¿qué has logrado? ¿Y cuáles son tus éxitos? Y platícanos. Y el hablar del error lo tenemos que volver parte de nuestro vocabulario, ¿no? Y compartirlo, luego lo escondemos, pero si alguien me comparte lo que vivió, pues imagínate, vamos a aprender mucho más rápido, ¿no? Decir, oye, ya le pasó a quién, aquí algo y así lo solucionó, pues ayuda también a que uno no cometa los mismos errores. Exactamente, ¿no? Siempre tratar de, bueno, porque siempre mostramos el lado bueno, ¿no? Exacto. El lado, increíble, el lado lo que he logrado y tal, pero no vemos todo lo que hemos pasado para obtener eso, ¿no? Exacto. Tantos hemos tirado tantas veces que siempre celebramos el tiro cuando ya lo encestamos, al lugar de ver los demás tiros que fallamos, ¿no? Así es. Y ahora para ti, ¿qué significa el éxito? Ay, el éxito para mí significa pues trascender, o sea, el lograr de verdad con ese granito de arena hacer algo distinto que se vea reflejado en una persona o en un entregable o en mí o por ejemplo en mis hijos. Eso para mí es éxito, ese momento en donde dices, ya lo veo reflejado ahí, lo que quería y lograr ese sueño, para mí es éxito. O sea, no significa una posición, no significa una compensación, no significa un proyecto, significa lo que viví durante, o sea, ese trayecto que logré vivir y que me haga una persona distinta. O sea, yo siempre digo, es que la foto del inicio del año a la foto del final del año o del inicio del proyecto, al final del proyecto, lo que sea, tiene que ser distinta en algo mejor, obviamente, ¿no? Y ahí para mí eso es éxito. Sí, aparte de eso también tener un balance, ¿no? En todas tus áreas de tu vida, ¿no? No solamente es el éxito es tener dinero, el éxito es tener mucha familia, el éxito es tener hijos, el éxito, sino mantener un control en todas estas etapas de tu vida y poder decir, estoy tranquilo, estoy en paz, ¿no? Pues sí, y a veces también convivir, que es como un electrocardiograma, o sea, tenerlo, o sea, decir que en balance así, pues es como estar también sin sentir y sin la realidad. Sabemos que a veces hay picos, pero cuando el pico sube en uno y saber que lo demás está bien y estable, pues es lo que te va a ayudar a volver a bajar y volver a subir. O sea, esto es una constante de movimiento, es lo que lo hace también divertido, ¿no? Porque si no, imagínate qué flojera. Imagínate para qué vivimos si no vivimos esas cosas, ¿no? Sería muy aburrido. Exactamente. Y mira, y ahora quiero ir a una etapa que es finanzas. Quiero ver finanzas y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahora mi pregunta es,
¿Cuál es tu primera lección que tuviste de una manera financieramente o personalmente, o cuál ha sido? A ver, fíjate, creo que ahora ustedes están mucho más conscientes de esta educación financiera y de las finanzas de lo que a lo mejor éramos nosotros chicos o nuestros papás. O sea, yo lo veo con mis papás y esta cultura del ahorro no estaba tan marcada como la tenemos hoy en día. Entonces, para mí mi primera experiencia financiera fue, pues ahora sí que el primer trabajo, mi primer sueldo, y a los 2 días ya no tenía lana, ¿no? Y había invitado a mis papás a cenar y había hecho, y de repente dije, híjole, ¿y ahora qué? Trabajar otros 15 días para volver a rascar un poquito que llegara, ¿no? Mi quincena, ¿no? Entonces, creo que esas etapas, y a mí otra vez me ayudó mucho que mi familia me hizo consciente que hay que ganarse lo que uno tiene y que hay que saber vivir, ¿no? Con lo que uno tiene. Entonces, pues me ha ayudado a poder ser, pues, con cierta disciplina cautelosa, a pues saber que mi calidad de vida tiene que ir en base a, ¿no? Lo que tengo o lo que quiero tener, ¿no? Pero pues sí, las primeras experiencias, obvio, ¿no? Me quedaba sin lana al primero y no sabía qué mecanismos de ahorro, cómo tenía. Le digo, mira, en la vida, mis hijas, cuando nos vamos de viaje, yo les doy un sobrecito y a cada una les digo, pues esto es lo que tienes para, ¿no? Gastar en la vacación. Y también va mucho de personalidades. Tengo a Andrea, que es súper responsable, súper perfeccionista, y entonces sabe perfectamente bien lo que tiene, y entonces cuenta, y entonces no se lo gasta. Es más, regresa con lana en la vacación. Y tengo a María, que es todo contrario. O sea, al día 2 ya no tiene nada y al día 3 está negociando con la hermana para que le preste, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechas también desde estos momentos a generar pues esa cultura y esa cultura financiera de decir, hay que tener, ¿no? Un control, ¿no? No autocontrolarse, no gastar pues todo sí, en todos lados. Pues sí. Exactamente. Y ahora te quiero hacer una pregunta de ¿qué libro, novela, película, qué le recomendarías a alguien como yo? Ay, hay muchísimo. A mí uno que me encantó y que va muy ligado a lo que te he venido diciendo, se llama Start with Why, ¿no? Empieza con para qué, de Simon Sinek. A mí me encantó, es muy dinámico, es muy gráfico también y demás, pero es la esencia de decir, oye, tienes que empezar primero el para qué, ya luego el qué y luego el cómo. Pero si tú tienes claro el why, el por qué, el para qué, todo lo demás se va dando. Entonces, ese es el que les recomendaría, que de alguna manera es lo que a mí también me ha marcado mucho mi disciplina de cualquier reto que tengo, personal, profesional, pues, ¿para qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿No? Y ahora, partiendo de esta base, quiero empezar con las preguntas finales de este querido episodio. Ajá. Y ahora lo que te quiero decir es, ¿qué legado quieres dejar a las personas que lideras, a las personas que inspiras? Ay, oye, pues a ver, yo si quisiera que me recordaran en algo, si quisiera verlos en algo, es perseguir sus sueños, apasionados, ¿no? Apasionados por lo que hacen, perseguir sus sueños, y valientes. Valientes en saber decir que no, porque eso es bien importante, ¿no? O sea, si tú tienes muy claro qué quieres, vas a saber decir no a muchas cosas, y que quedarte con esas oportunidades que te van a llevar a donde quieres estar. Entonces yo les diría, estar apasionados por lo que haces, tener un sentido de propósito, ¿no? Tener eso clarísimo, y pues esa valentía para perseguirlo. Perfectísimo, Mariana. Y ahora quiero dejar la última pregunta de este querido podcast, ¿eh? La más fuerte, a mi opinión. A ver. Mira, quiero que dejes un mensaje a las personas que nos están escuchando en este querido podcast. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? A ver, yo creo que, pues hablando del tema del liderazgo, de la persona, de los valores, yo les diría, el liderar, ¿no? No es ser un jefe, no es mandar, no es control. Es esa capacidad de inspirar que tienes que tener a los demás. Entonces, creo que todos tenemos esa capacidad de inspirar al otro. Simplemente hay que autoconocernos, ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, y simplemente en pequeñas acciones todos los días es donde vas dejando esa huellita y esa capacidad de inspirar. Entonces, yo les diría, liderar no es mandar, no es ser el jefe,
es saber inspirar a los demás. Perfectísimo, Mariana. Muchas gracias por estar en este querido episodio. Muchas gracias a ti. Felicidades de verdad, de corazón. Ojalá haya muchos más Marcos en este contexto. Lo necesitamos, ¿no? Y que lleven este mensaje a muchas personas. Perfecto, Mariana. Muchísimas gracias. Esto es Voces de Impacto. Vive con pasión, crea con propósito. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Marco.